Los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, hermanos. Y les anticipo de que es un tema un poco controversial. Les anticipo de que es algo, hay veces de que pues no se entiende por lo que implica lo que vamos a estar hablando. Pero yo le pido de la gracia de Dios, no solamente para exponer, sino también para que ustedes lo reciban. Y de antemano quiero decirle que vamos a tratar esto con mucho respeto. Ahora, ya cuando vayamos a cierto punto usted va a entender por qué. Ahora vamos ahí a Mateo capítulo 26, el título de esta enseñanza se llama La deslealtad de un pueblo. Mateo capítulo 26, y aquí habla lo que es la celebración de la última cena. ¿Me regalan un agua, por favor? Dice, leemos la palabra de Dios como está escrita, dice así, dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hablemos con el Señor. Señor, gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de escudriñar tu corazón al abrir este libro maravilloso donde sabemos que está plasmado tu corazón, mi Dios. Y que la única manera que podemos discernir y entender es a través de la revelación del Espíritu Santo en nosotros, mi Dios. Habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón y a nuestra alma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos, de alguna manera u otra, hemos sido traicionados. Aquí, al entender el contexto de lo que estamos leyendo, aquí habla de que el Señor Jesucristo está anticipando de que uno de los suyos, alguien que está cercano ahí, recuerde que son solamente ahí sus discípulos, uno de ellos lo va a entregar. Él ya lo había dicho con anterioridad, donde había dicho que, dice, no los escogí yo a vosotros y uno de ustedes es el diablo, hablando de ser contrincante o adversario, que se oponía a la voluntad de Dios. Y aquí habla de la traición que llevó el Señor Jesucristo, que todos sabemos, de Judas Iscariote. Pero todos, de alguna manera u otra, hemos sido traicionados. Pero sin duda, también nosotros hemos traicionado a alguien. Hemos decepcionado a alguien porque somos imperfectos. Por naturaleza, pues le hemos fallado a nuestros padres, a nuestros hermanos, qué sé yo, a un compañero de trabajo, a alguien en la escuela, a alguien que se decepcionó y que se sintió traicionado. Aún sin querer, tal vez hemos traicionado la confianza de alguien que confiaba en nosotros. Imagínese, como pastor, pues me entristece el saber de que alguien se sienta traicionado por mí, decepcionado por mí, porque esperaba tal vez algo más de mí. Yo sigo siendo un ser humano y no me justifico tampoco porque tengo una responsabilidad. Pero veamos aquí, Dios se sentía, hablando del contexto general de la Biblia, Dios se sentía traicionado como cuando su pueblo se iba tras dioses ajenos a adorar adorando a un becerro de oro. Imagínense, como cuando Dios los sacó de Egipto con milagros, con prodigios, y lo primero que hicieron ellos fue adorar un becerro de oro. Y eso sin duda lastimó el corazón de Dios. El rechazo, el menosprecio. Aún después de haber sido ellos bendecidos, se rebelaron contra Dios, quien los había sacado de la esclavitud de Egipto. La Escritura dice esto en Jeremías, dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, me abandonaron. Él se sintió traicionado. Y dice, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas, haciendo un pozo de agua, no, pues aquí, pero teniendo, imagínense, la peña que lo seguía,
la palabra de Dios, tenían esa agua viva que debe de correr de nuestro interior, así ya en el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Pero dejando la palabra de Dios, se fueron y cavaron cisternas, pero que no retienen. Eso, sin duda, Dios se sintió traicionado. Y muchas veces de que Dios le decía a través de sus profetas, dejen la idolatría, pero no. Ahora, un hombre que experimentó la traición de su hijo, de uno de sus aliados más cercano, o sea, este hombre fue traicionado por su hijo, pero también fue traicionado por uno de sus aliados más cercano, y la de una parte de su pueblo fue el rey David. El rey David, pues, hubo gran parte del pueblo que se rebeló contra el rey y lo abandonaron. Él se sintió sin duda decepcionado haber sido traicionado por su hijo, al haber sido traicionado por uno de sus consejeros, uno de los más cercanos, pero también su pueblo. Por eso el título, ¿no? La deslealtad de un pueblo. Toda traición es motivada y alimentada por una emoción, un mal sentimiento, como el celo, como la avaricia, el resentimiento, la amargura, la envidia, la codicia. Sin embargo, cada quien decide lo que va cargando en su corazón. Cada quien decide. Si usted se amarga, usted es el responsable de estar cargando eso. Por eso la Escritura dice, venid a mí los que estén cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque por las circunstancias de la vida tal vez llevamos resentimientos, llevamos una amargura o llevamos esas emociones o el deseo de la avaricia, la codicia, codiciamos lo de los demás, somos ávaros y Dios viene el Señor Jesús, a través del Señor Jesucristo, Dios va cambiando nuestro corazón. Por eso cada quien es responsable de lo que va cargando en su corazón. Pero sin duda la traición es motivada por algo, por alguien, pero por algo también, porque uno es responsable de alimentar ese sentimiento. David cometió faltas delante de Dios, pero como rey ejercía un buen reinado, aunque no perfecto, cometió muchos errores sin duda. La Biblia lo registra, pero el mismo Dios daba testimonio del reinado de David. Dice, mi hijo David, el cual fue íntegro en lo que hacía. Cuando ya pasó una transición al reinado a Salomón, y le dice, si anduvieres en los caminos como anduvo David tu padre, con un corazón íntegro, que fueras íntegro de corazón, yo estaré contigo. Le puso una advertencia, pero también le estaba dando la clave, que fuera íntegro. David, después de que cometió faltas, porque pues como persona pues era imperfecto, ejerció un buen reinado, aunque no perfecto. Dios dio testimonio del íntegro desempeño del reinado de David. Sin embargo, al pecar contra Dios, cuando cometió adulterio y ordenó el asesinato de uno de sus aliados, de sus amigos más leales, el esposo de Betsabé, también desencadenó una serie de consecuencias en su familia, como sabemos, o escuche la enseñanza de hoy que di hace un rato. No solamente hubo consecuencias en su familia, como la muerte, como le dijo Natán, de parte de Dios, dijo, no se apartará la espada de tu casa, hablando de que iba a haber muerte. También hubo consecuencias en el equipo de liderazgo que tenía el rey David. Hubo una división. ¿Por qué? Porque hubo traición, así como lo que experimentó el Señor Jesucristo. Mire, cuando nosotros entendemos de la traición de Judas, eso nos debería de preparar nuestro corazón para estar preparados cuando viene una traición. Cuando yo sufrí una traición, el Señor ya me había dicho, mira, esta persona te va a traicionar de esta manera y de este. ¿Y qué quieres que haga, Señor? No, nada, quiero que aprendas. Ya, bueno, me preparó por la gracia de Dios. Pero el conocimiento que recibimos de la palabra de Dios, eso, mismo que le digamos, Señor, he sido traicionado, dijo, no puede decir, sí, yo sé,
yo sé lo que me estás hablando porque yo también sufrí una traición. Pero no solamente hubo traición de parte de, o hubo consecuencias en su familia, hablando de los hijos de David, también el equipo de liderazgo en su reino. Por ejemplo, en las consecuencias que hubo en los hijos de David, pues la escritura nos dice que el primer hijo que tuvo David con Betsabé muere porque Dios le quita la vida. Número 2, la hija de Tamar es violada por otro de sus hijos llamado Amnón. Imagínense, un hijo viola a su hermanastra y ahí estando en la casa, imagínense. Después el hermano de Tamar, llamado Absalón, venga a la violación de su hermana, matando a su medio hermano Amnón. Absalón es desterrado de Jerusalén como castigo del rey. Después es perdonado y regresa a Jerusalén. Pero es aquí cuando se comienza a orquestar una traición contra su padre, contra su rey, porque seguía siendo rey. Ahora mire, el rey David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, sin duda también cometió errores. Falló como padre, falló como esposo porque adulteró, pero también falló como padre porque imagínense al escuchar de que su hija había sido violada y que perdonó la vida del violador, la ley decía que tenía que ser apedreado, pero no. Después Absalón mató al violador y la ley decía que tenía que ser apedreado. Y aquí es cuando hay veces de que por nuestras emociones, nuestros sentimientos van más allá de lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Pero hay veces cuando nosotros juzgamos con mal juicio porque involucramos nuestras emociones. Es que es mi hijo. Pero imagínese Dios que ahí en la cruz, no, es que es mi hijo, y lo bajara a Jesús. No, voy a castigar a todo el mundo. Pero aquí habla del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dice que no escatimó a su propio hijo. Dios no se involucra en las emociones como nosotros, que somos emocionalistas. Él pasó por alto, puso el amor de sus hijos más que lo que decía la ley, porque ya tenían la ley. Ahora, obviamente, imagínense, es difícil como un padre llevar juicio, pero aquí es donde algunos padres podemos cometer el error de ser abogados del diablo, o abogamos la carne al justificar los pecados, las faltas de nuestros hijos o de nuestros seres queridos, porque los queremos, por eso son seres queridos. Pero pasamos por alto la palabra de Dios, lo que está determinado. Absalón fue desterrado de Jerusalén como castigo del rey. Después es perdonado y regresa a Jerusalén. Pero es aquí cuando se comienza a orquestar una traición contra su padre y obviamente contra el rey David. Ahora sí vamos a 2 de Samuel para ver cómo se desarrolla esta traición, esta conspiración para llevar a cabo la traición. Mire lo que dice en 2 de Samuel capítulo 15. De hecho, aquí en mi Biblia yo tengo el subtítulo donde habla de la conspiración de Absalón. También dice la rebelión nacional contra David. Ya era todo un pueblo. Hoy en la mañana estábamos tocando el punto de la deslealtad de un rey y lo invito a que la escuchen. Hoy vamos a hablar de la deslealtad de un pueblo. 2 de Samuel capítulo 15, versículo 1 en adelante. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Imagínense, ya traía su escuadrón, ya traía sus aviones, sus tanques de guerra, como quien dice, ¿no? ¿Por qué los traía? Pues para que los resguardara, ¿no? Pero aquí habla ya cuando ya regresó a Jerusalén. Ya él como dice, no, ya pasó todo, ya ahora sí vamos a continuar. Dice versículo 2, y se levantó Absalón de mañana y se ponía
a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas. Obviamente ya después de darle los argumentos. Tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a ver al rey, venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Aquí habla de una estrategia política. Si vemos eso, haga de cuenta que está pasando en cualquier nación, en un país así, donde los políticos empiezan a traer los votos, siendo lisonjeros con la gente, prometiéndoles: no, yo voy a hacer la raya ahí en la carretera para que pasen las bicicletas de este lado y los carros. Cosas así, cosas que al que le interesa, pues obviamente está siendo manipulado por esos políticos. Ahora, no quiero generalizar, pero pues no todos los políticos son buenos, pero no todos son malos también. La estrategia política de Absalón era la lisonja para robar el corazón de la gente que estaba frustrada por X razón, como el día de hoy. Hay gente que estoy sufriendo porque no completo ya de mi dinero, con mi salario. Otros dirán: es que la renta está muy cara, qué sé yo, o lo que me está pasando en la familia, y alguien tiene que pagar los platos rotos. Y obviamente buscamos a algún responsable. Y en este caso, pues mire, estas gentes estaban siendo fáciles de manipular sin considerar lo justo, lo recto, lo moral y lo humano. Muchos fueron engañados con promesas de prosperidad, dejando su lealtad a su Dios y a su rey. Porque recuerden de que el pueblo había reconocido que ellos sabían de que David había sido ungido por Dios. Mire, todo aquel hemos estado aprendiendo de que nadie recibe esta honra sino el que es llamado por Dios. El que busca el llamado es porque no lo tiene, hablando del pastorado. Así también, la Escritura nos enseña que si está ejerciendo un presidente o un rey, es puesto por Dios. Aquí no está diciendo si es bueno o si es malo. No. ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios, Dios permitió que tuvieran a Nabucodonosor, tuvieran a Ramsés, tuvieran a Eki, porque Dios es soberano de todo. ¿Me explico? Y en todos, en todo y en todo lugar y en todos. Ahora, estas personas estaban siendo fáciles de manipular sin considerar lo justo, lo recto, lo moral, lo humano. Muchos fueron engañados con promesas de prosperidad, dejando su lealtad a su Dios y a su rey. Sin embargo, al final de todo, se dieron cuenta que Absalón era malvado. Sí, pero hasta que pasó su sexenio o lo que haya tenido en su presidencia o en su reinado, qué sé yo. Pero todos se dieron cuenta al final. Todavía no llegamos al final, pero al final se dieron cuenta que Absalón era malo. Ahora, ¿qué se puede esperar de una persona que engaña y miente sin escrúpulos? Si está dispuesto a traicionar a su propio padre, que le mostró misericordia al permitirle regresar a Jerusalén nuevamente, ¿qué se puede esperar? Porque hay veces que la culpa no la tuvo el indio, sino el que lo hizo compadre. El que votó por él, bueno, vamos a decir, el que está siguiendo. Él, estaba diciendo, ¿quién me pusiera como rey? Pero ya tenían un rey. Pero se está revelando aquí porque está diciendo, no, yo soy mejor que él. Pero él estaba peleando algo que no tenía. David, ¿qué hizo para ganarse el reinado? Nada. Él fue ungido por Dios fue ungido por el profeta Samuel de parte de Dios. Él recibió, simplemente. Nada más, hermanos. Entonces,
En este caso, Absalón está buscando algo, pero a su manera, con estrategias, con políticas. Pero recuerde esto de que, hablando del pueblo de Dios, la Escritura nos enseña o nos deja ver, entender de que quien lo había puesto fue Dios. Pero la gente estaba siendo manipulada y estaba haciendo a un lado lo que Dios ya había establecido. Aún David, cuando era perseguido por el rey Saúl, él no quiso quitarle la vida porque dijo, no, hay de mí tocar el ungido de Jehová. Pero aquí Absalón no tenía escrúpulos. No solamente, imagínense, engañar al pueblo, pero estaba engañando a su padre porque lo estaba haciendo a escondidas. Por eso se iba a las puertas, porque ahí es donde se llevaban juicios. Pero ellos venían a ver al rey. Ellos venían a ver al pastor. Pero no, acá con la secreta, con el hermanito, con la hermanita fulanita o eso. ¿Sí me estoy explicando? Pues, es que es para todos, hermano, aquí. Ahora, no pretendo eludir a nadie, no estoy diciendo no, porque estoy hablando de la imperfección del ser humano. Ahora, Absalón, ¿qué se podía esperar de una persona así? Pues traición. Si está traicionando a su padre, ¿qué se puede esperar una persona común? ¿Sí me explico? Simplemente estaban siendo manipulados. Pero, o sea, prende el discernimiento para que sepas, bueno, si está engañando a su esposa, ¿cómo me dice que se va a casar conmigo? Diría el amante. ¿Me explico, hermanos? Es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero salió así de repente. Es que dice que va a dejar a su esposa y se va a casar conmigo. Está traicionando a su esposa, la que le juró amor eterno, bueno, amor delante de Dios en el altar. Y la está traicionando. ¿Qué me puedo esperar yo? O al revés. Cuando se deja la esposa y se va con otra mujer, pero si la otra está aceptando tener relaciones con un hombre casado, ¿qué se puede esperar? Traición, hermanos, ¿o no? El traicionero traiciona. No hay de otra, hermanos. Porque la traición, hermano, no es gripa. Ay, en 2, 3 días se me quitó, ya se me quitó. No, va a seguir haciendo lo mismo porque es lo que simplemente se está manifestando lo que hay en su corazón. Traición, deslealtad. El traicionero no puede negar lo que es. El que traiciona no tiene otra cosa más que traicionar, porque esa es su naturaleza. ¿Me explico, hermanos? Ahora, vamos a llegar al punto donde el único que cambia el corazón es Dios, hermanos. Por eso menciono, todos de alguna manera o de alguna forma hemos traicionado a alguien. Ahora, no estoy diciendo de que todos hemos sido adúlteros o han sido adúlteras, no. Pero todos en alguna manera tenemos la capacidad humanamente de traicionar. Nadie está diciendo, no, yo jamás diría eso. No. Ese es el primer error que comete el ser humano, de decir, yo jamás haría eso. Tú no te imaginas lo que puedes llegar a hacer cuando te ves tentado. Usted no puede decir, soy obediente hasta que usted no haya librado esa tentación. La medida que se puede medir la obediencia es cuando después de que libramos la tentación. Porque antes que tú no eres tentado, no. Pero ¿qué si pasa esa muchacha? ¿Qué si pasa ese varón? Ah, caray, pues ahí te ves y ya traicionó. Pero antes, ¿cómo puede decir soy obediente si no ha sido tentado a pecar, a desobedecer a Dios? ¿Me expliqué, hermanos? ¿Amén, hermanos? Ok. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mire esto, Absalón tenía paciencia. Él pudo esperar 4 años de esa administración, pero 4 años estando allí en la casa. Imagínese, fue paciente. Imagínese, llegaba en la mañana, almorzaba con su papá y ya me voy. ¿Por qué? Es que tengo que hacer unas cosas. Y iba y hablaba mal de su papá. Porque le estaba diciendo, ¿quién fuera el rey? Yo sí te haría caso. ¿Qué está diciendo? Mi papá no te va a hacer caso. Ese es un golpe de estado, hermanos.
Eso se llama traición. No solamente traición a su padre, no solamente traición a Dios, no solamente traición a su nación. Estos son vendepatrias, como se le conoce. Absalón tenía paciencia, pudo esperar 4 años. ¿Se puede imaginar eso? Con paciencia. Orquestando ahí que una traición, porque lo motivaba la traición, alimentado por un resentimiento. ¿Cuál sería ese resentimiento? Bueno, imagínense, porque David, su padre, no hizo justicia con su hermana que violaron. Eso yo no me lo puedo imaginar. Por eso mató a su medio hermano, porque David no hizo nada como padre. Entonces, ¿qué hizo? Hizo lo mismo. Se rebeló contra su padre y contra Dios. Aquí no solo su hijo Absalón se había rebelado, también había llevado gran parte del pueblo a la insurrección, traicionando a su rey. Por eso, como dice Absalón, así robaba Absalón el corazón de Israel. Significa que sí estaba cumpliendo, sí estaba surgiendo efecto la conspiración, la traición. Porque aquí está diciendo, sí convenció a muchos, tal vez a algunos no, pero aquí dice que a los de Israel. Y obviamente estaban traicionando, no solamente Absalón estaba traicionando, sino también el pueblo. Porque hubiera dicho, no, Absalón, ¿cómo crees? Joven o príncipe, como le llamaran, ¿cómo cree que haga yo eso? No, yo voy a ir con su papá. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se entiende, no? Entonces, ellos también eran traicioneros. Traicioneros a su Dios. Porque ¿quién lo había ungido? ¿Quién lo había puesto como Dios? Como rey. Dios. Entonces, aquí los traicioneros también era su nación. Estas gentes eran unos vendepatria. Unos malinchistas. No sé si ha estudiado o sabe lo que es un malinchista. Un malinchista, por ejemplo, diríamos el día de hoy, aquel que no compra productos de su país. Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos y trabajamos, o que usted trabaja en una tienda o una panadería, pero ve y compra el pan allá con el vecino y no compra, consume lo que está produciendo. ¿De dónde surge esa palabra malinchista? Bueno, de un personaje llamada La Malinche. La Malinche fue una indígena que en los tiempos de la conquista de los españoles y México, pues vendió a su patria, traicionó a los suyos, ahí en Tlaxcala, los tlaxcalteños, bueno, eso. De tal manera que los traicionó. Bueno, ella se unió y llevó a la rebeldía para que se unieran y fueran contra los mexicas. O sea, uno lo puede ver. Bueno, quiero ser honesto con esto, porque también está la otra parte, porque ellos eran enemigos de los mexicas. Ahora, el punto es de que hubo una traición. O sea, vendió su patria por la razón que haya sido, porque tal vez un resentimiento que ella tenía, y llegaron los españoles y conquistaron Tenochtitlán, ahí los mexicas. Ahora, así hay muchos el día de hoy que traicionan a su Dios, a su rey, a su pueblo. Son desleales a sus padres, algunos tal vez, algunos a sus raíces, a su cultura y tradiciones, entregando a su mismo pueblo, traicionando a sus héroes que murieron por ellos y por su libertad. O sea, ¿se puede imaginar, por ejemplo? Mire, una cosa, tal vez no esté de acuerdo yo con X gobierno, pero de eso a vender a mi patria es otra cosa. Y lo que estaban haciendo ellos, estaban rebelando contra Dios, se estaban rebelando contra su rey, se estaban rebelando contra su nación. Y obviamente esto iba a traer separación, una división, una guerra civil. Sigue diciendo, dice, repito el 7 y vamos adelante. Dice así: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová.
porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Eran ignorantes. Pero hermanos, o sea, yo entiendo cuando alguien puede ser engañado, pero por eso Dios nos dio discernimiento, hermanos. Un discernimiento en lo cual, pues, mire, a ver el colmillo, si son lobos o no, cómo se dirigen. Ahora, si el hijo estaba traicionando a su papá, ¿qué se podían esperar ellos? Pues traición, y es lo que se llevó a cabo aquí, una traición. Dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Se lleva a cabo, bueno, déjenme le leo, tengo hasta el 14, dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos, huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Se lleva a cabo la traición, la insurrección a punta de la violencia. Y es aquí donde aparece en escena un personaje llamado Ahitofel, que aparentemente nada tenía que ver con la traición. Pero todos los eruditos, se puede ya entender, ya a tener todo el contexto, todos concluyen que fue la mente maestra para conspirar contra el rey usando la vulnerabilidad e inocencia de Absalón. No digo de inocencia de que no sabía nada, no, él sabía lo que estaba haciendo. Digo de inocencia porque desconocía, más bien la inocencia hablando de la falta de maldad. Como diciendo, pues es un muchacho y vino el otro anciano, Ahitofel, y lo manipuló de tal manera que era el que gobernaba, era él y no Absalón. ¿Me explico, hermanos? Porque lo incitó. Y aprovechó, obviamente, Ahitofel aprovechó la vulnerabilidad porque, pues obviamente Absalón estaba resentido por lo que había pasado con su hermana, cómo se llevó a cabo los acontecimientos en su familia. Entonces de aquí se agarró y tal vez ahí le estuvo alimentando con la amargura. Ahora déjeme le digo esto, me adelanto para decirle, un amargado siempre va a buscar otro amargado. Siempre. Las gallinas con las gallinas, los cóconos con los cóconos, las águilas con las águilas y los amargados con los amargados. Sencillito, sencillito, dijo que. Ahora mire, siendo Ahitofel un hombre muy sabio, lo dice la Biblia, un hombre muy sabio, astuto, porque mire, la sabiduría se puede usar de dos maneras. La sabiduría que viene de parte de Dios, esa nos ayuda a ser prudentes, a ser entendidos en la palabra de Dios. Sin embargo, también está la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica. Y aquí la Escritura dice que él era un hombre muy sabio, pero lo usó para la maldad. De tal manera que pues todos concluyen diciendo de que él fue el autor intelectual de esta resurrección, de esta rebeldía, de esta insurrección.
Ahitofel era un hombre muy sabio, astuto e inteligente, pero también uno de los más cercanos consejeros del mismo rey. Aquí lo dice, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David. De hecho, cuando van y le dicen a David, ¿sabías que Ahitofel también está ahí con él? Porque lo consideraban sus consejos como palabra de Dios. Léanlo, está en otro capítulo. Y dice, bueno, así, el mismo rey David fue, bueno, perdón, era consejero del mismo rey David. David fue traicionado por su hijo, por su pueblo, pero también por uno que andaba con él. Ahora, ¿se puede imaginar el dolor de la traición que llevó David al escuchar de que uno de sus allegados, su hijo, lo traicionó? Hoy en la mañana predicaba sobre, mire, si a usted escucha de un pastor que ya vendió la iglesia o anda, qué sé yo, anda haciendo cosas no conforme a la palabra de Dios, a lo mejor no le puede, pero a usted sí le va a poder que su pastor lo traicione, ¿o no? Así también, tal vez si un muchacho se hubiera rebelado, pues tráiganle juicio a esta persona. Pero ¿qué pasa cuando es su propio hijo quien lo está traicionando? Ahora, ¿qué pasaría? No solamente lo estaba traicionando su hijo, también lo estaba traicionando su consejero, uno de los más allegados, aquellos que estaban en el núcleo cercano de consejeros o de aliados o de líderes que tenía David. También fue traicionado por su pueblo. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Quién era Ahitofel? Y aquí esto va a cobrar sentido, hermanos. Ahitofel era abuelo de Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Pues con la que adulteró el rey David. Ahitofel experimentó la deshonra de su nieta. O sea, se puede imaginar, estamos hablando tiempos bíblicos, tiempos donde la fama de cualquier persona, sea buena o mala, se iba a repercutir aún en la persona, pero también en su descendencia, en los que están a su alrededor. Imagínense que en ese tiempo se escuchara del Mocha Orejas, el secuestrador muy famoso de México, hace, no sé, 20 años, 30 años. Pues no solamente cuando fue apresado, imagínense, marcó a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Ahí van los nietos del Mocha Orejas. ¿Me explico, hermanos? Ahora, ¿se puede imaginar el abuelo cuando escucha que su nieta Betsabé fue tomada por el rey David? Ahora, hoy en la mañana explicaba de que no solamente David adulteró, también ella. Pero ¿quién llevó la vergüenza? En el caso del hombre y la mujer, ¿quién iba a llevar más la vergüenza? Ella, por ser mujer. ¿Me explico? Ahora, con ese entendimiento del sentido común, Ahitofel, él experimentó la deshonra de su nieta, la vergüenza de su casa. Recuerde los tiempos en que ocurrió eso y cómo se veían las mujeres que adulteraban. Porque ¿usted cree que era un secreto lo del adulterio de David? Como diciendo, nadie sabe, nadie supo, nada más el criado. Porque aquí había un testigo. El criado, el que le preguntó, ¿quién es esa mujer? No, es la esposa de Urías. ¿Usted cree que él se iba a quedar callado? No. Porque si seguimos la cronología, también estaba Joab. Estaban los que se apartaron y dejaron solo a Urías. Y supieron de que es que dijo el rey que así lo hicieras. O sea, era imposible esconder su pecado. Y eso nos debe de llevar a entender de que nada está oculto, hermanos, delante de Dios. Hay veces que decimos, no, nadie sabe, nadie supo. Ay, compadre. Mire, no solamente Dios lo sabe. ¿Sabe quién lo sabe? Satanás. Y va a soltar esa carta cuando menos lo esperes. Ahí está, jaque mate, o un as, y ya. Mira, ahorita anda por ahí alguien tratando de esconder todas las evidencias para que no saquen esa carta, esas fotos,
esos videos, esos emails. ¿Me explico, hermanos? Pero aunque te escondas, va a salir toda la luz, porque nada está oculto del cielo a la tierra. Tarde que temprano, hermanos. Ahora, pasemos esto a otro lado. No. Estoy hablando ya de un rancho, hermano. No estoy hablando de nadie más. Ahora, la pregunta, ¿usted cree que era un secreto el adulterio de David? Por supuesto que no. El asesinato de Urías, el esposo de la nieta de Ahitofel, pues eso también lo sufrió Ahitofel. Porque tal vez, pues ahora sí que era parte ya de su familia. Urías, el esposo de su nieta, tal vez ahí hacían la carnita asada, ahí convivían como familia. Recuerden de que los clanes vivían todos juntos en familia. Y ahí convivía y lo conoció, lo trató. Y la Biblia registra de que, y he enseñado conforme a la Biblia, de que Urías era un hombre leal, un hombre recto, con principios, con valores, que fue leal a David, fue leal a Dios, fue leal en su matrimonio, fue leal a sus compañeros de milicia. Pero a pesar de todo, eso pudo haber afectado a Ahitofel. Eso fue devastador para la familia. Imagínense, la familia de Ahitofel. Recuerden de que en esos tiempos se conocía a las personas de quién eran hijos, de quién eran nietos. Jacob, hijo de Abraham, perdón, hijo de Isaí y luego hijo de Abraham. Se iban así las generaciones para identificar quiénes eran. Y el nombre representaba lo que hacían y lo que eran. Entonces, en ese momento, pues imagínense cuando Betsabé, la nieta de fulanito, porque él era el que era distinguido. No dice del padre, pero así Ahitofel. Un hombre, un consejero, un hombre sabio. Quiere decir que se destacaba en la sociedad. Y Betsabé fue conocida por él y él era conocido por el adulterio de ella. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sin embargo, esto pudo haber marcado la deshonra familiar de Ahitofel. Se cree que fue en este punto, en ese momento de que sufrió la deshonra de la familia, en que Ahitofel planeó destruir a David y fue paciente, fue cauteloso y tal vez fue él quien enseñó, de quien aprendió Absalón. Era consejero de su padre. Y sin embargo, yo creo que tomaba al muchacho ahí aparte. No, me dijo que tú no me dejabas. Y te voy a platicar y empezaba a manipular a Absalón. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí, soy bueno para contar historias o no. No, bajo yo mejor. No, trato de narrar la historia y conectarlos para que no se me duerman, si no, pues me bajo mejor. También me dice la historia, ¿no? Que aquí dice, bueno, hemos entendido de que también era consejero, Ahitofel, consejero personal de David, tenido por muy sabio y prudente. Su palabra y consejo se aceptaba como palabra de Dios. Le digo, eso está en el próximo capítulo. Este hombre caminaba con el rey, comía con el rey, seguramente como consejero, ahí en su club, en su núcleo más cercano de consejeros, de amigos, de líderes, de aliados, pues tenía Ahitofel. Caminaba con el rey, tal vez ahí en la ciudad, ahí en su palacio, aconsejándole, comía con el rey, convivía con el rey. Con todo esto se unió y orquestó la conspiración de Absalón contra su padre, el rey David. Y Ahitofel aconsejó a Absalón para que cohabitara con las concubinas de su padre a la luz del día. Ya esto Natán ya se lo había dicho. Y tus mujeres, Dios se las iba a dar a su prójimo. Dice, y esto lo voy a hacer a la luz del día porque tú lo hiciste allá en lo secreto. Yo voy a avergonzarte delante de todo, a la luz del día, le dijo Dios a través de Natán a David. Sin embargo, bueno, se puede entender y nos deja ver la escritura de que Ahitofel fue quien aconsejó a Absalón para que cohabitara, tuviera relaciones
con las concubinas de su padre a la luz del día, demostrando el rompimiento definitivo con su padre y que se lanzara a una persecución inmediatamente contra David. Por eso David, salgamos huyendo porque nos va a perseguir y nos va a alcanzar. Y él no tenía tal vez en ese momento sus generales ahí. Esto se fue orquestando, hermanos. Se fue orquestando de tal manera que, mire, estaba Ahitofel y estaba Absalón viendo la situación, y este es el mejor momento de bombardear, digo, de atacar a David. Absalón, bueno, también donde le aconseja de que no, síguelo, mátalo. Pero ¿qué cree? Sin embargo, cuando su consejo no fue atendido de parte de Absalón y fue ignorado por el consejo de Usaí, que actuaba a favor de David, se fue a su casa y lo que hizo él, que se ahorcó. Mire esto. Él está ahí, consejero con Absalón. Ya David ya está enterado. Y él hasta ora a Dios, Señor, nubla el consejo de Ahitofel, porque sabía que era un hombre con estrategias. Entonces, lo que hace David al orar, Dios, había un aliado entre las líneas ahí de Absalón, de sus rebeldes, un hombre llamado Usaí, que hablaba de los sacerdotes también, porque él iba a seguir a David, y David le dijo, no, quédate aquí, porque no necesito llevar el arca para allá conmigo, no, el arca aquí está en Jerusalén, y si Dios me permite regresar, que sea Dios, y si Dios me va a matar, que me maten allá, pero él no iba a mover el arca. Entonces le dice, no, quédate aquí. Entonces Usaí aconseja también, involucra su consejo con Absalón, y cuando Absalón tiene a Usaí y tiene a Ahitofel, toma el consejo de Usaí y rechaza el de Ahitofel. Mire, aquí un traicionero va a traicionar. Traicionó a su consejero que tenía, a Ahitofel, el que orquestó todo. Y lo que hizo Ahitofel, ya no me va a hacer caso. Lo que dice la escritura, que se fue a su casa, ordenó su casa y se colgó. Se quitó la vida él mismo. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, donde lo que trato de decir, lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto. Porque tal vez usted conoce a alguien, o tal vez en su familia ha habido alguien que se ha quitado la vida. Lo digo esto con mucho respeto. ¿Amén, hermanos? Ok. Quiero que veamos ciertas características similares que pasó con dos personajes bíblicos que traicionaron al ungido de Dios. Recuerde que en el tiempo de David, ¿quién era el ungido de Dios? David. ¿Okay? David fue era el ungido de Dios en su tiempo. Vemos que en estas ciertas características de dos traicioneros, traicionaron al ungido de Dios. Les voy a hablar de dos personajes. Traicionaron a su rey, traicionaron a su nación, a su familia, por pensar en ellos mismos. Estoy hablando del traicionero de Ahitofel y otro traicionero. Ellos, sin duda, pues también, porque tal vez sin pensar en los demás, solamente esa persona que se quitó la vida pensó en ella misma, por lo que estaba sufriendo, por el coraje, por tal vez un desánimo, un momento de estrés, qué sé yo, y se quitó la vida. Y esto habla de que también, sin querer, dañan a la familia. Por eso le digo que esto lo hablo con mucho respeto. Porque tal vez, imagínese el dolor de un padre al saber que su hijo se quitó la vida. Eso los marca, hermanos. O los hermanos. Ahí va el hermano del que se colgó. Los hijos. ¿Y tu papá? No, es que, ¿cómo murió? Se ahorcó. Los abuelos.
¿Dónde está el muchacho? No, el abuelo del muchacho que se ahorcó. Y ya quedan marcados y los marcan de por vida en medio de una sociedad sin misericordia, por falta de empatía. Los estigmatizan por generaciones, hermanos. Y lo digo, por eso lo digo con mucho respeto. Porque tal vez usted conoce a alguien. O tal vez en su familia alguien pasó por esto. De que pasó en un momento y se quitó la vida. Pero eso lo hicieron en un momento de debilidad, en un momento de arrebato, en un momento de coraje, tal vez, lo que sea, pero involucraron sus emociones. Hoy en la mañana hablaba de algo, hermanos. Cuando el ser humano somos un tanque de emociones, y cuando no dejamos que escapar abrimos esa válvula, que salgan esas emociones, y tal vez involucramos una acción, qué sé yo, el fútbol, algo, o ver un programa, ver las noticias, te gustan, ver las noticias, algo así, pero que encuentres algo para que te despojes de ti mismo. Porque si estás pensando en el trabajo, todo es el trabajo. Estás pensando que en el tráfico, va a llegar un momento que vas a explotar. Miren lo que está pasando hoy en esta nación, en tarde que temprano alguien va a explotar y va a cometer un acto que puede desencadenar a algo que ya no se puede regresar, hermanos. ¿Por qué? Porque, mire, nosotros producimos una sustancia que se llama cortisol. Y eso es lo que se le conoce como las hormonas del estrés. Y provoca daños, hermanos, que no se imaginan. Una cadena de consecuencias físicas. O sea, viene el estrés, por eso estoy preparando un mensaje, pero acomodarlo a su tiempo. Obviamente no cabe esto en lo que es la lealtad. Pero hermanos, cuando una persona pasa por una situación difícil, entonces, y permite que sus emociones lo controlen, puede ser el temor, puede ser la alegría, puede ser el coraje, puede ser la tristeza, hermanos. Y se quitan hasta la vida, porque no supieron controlar sus emociones. Recuerde que ahora en Cristo tenemos el dominio propio, hermanos. Amén. Ahora, avanzando con esto. Aitofel, en el Antiguo Testamento, es el prototipo. ¿Entiendes lo que es el prototipo? Por ejemplo, para fabricar algo, pues hace un prototipo para que después se haga en masa. Ahora, Aitofel en el Antiguo Testamento es el prototipo del traidor Judas Iscariote en el Nuevo Testamento, quien también traicionó al ungido de Dios. ¿Ya lo conectó? Por eso comencé con la escritura, cuando el Señor Jesús, uno de ustedes me va a traicionar. Ya cobra sentido, ¿verdad? Porque como empezamos también tenemos que terminar, hermanos. Y aquí es donde se conecta. Los dos tuvieron el mismo y terrible final. Los dos terminaron suspendidos en una soga por ellos mismos, según el testimonio bíblico. Los dos compartían en la misma mesa en sus tiempos con el ungido de Dios. Allá Aitofel con el rey David y acá Judas, allí en la mesa de la última cena. Obviamente en los 3 años del ministerio, pues cuántas veces no se sentaron allí a la mesa o debajo de un árbol, estuvieron allí compartiendo los alimentos. Los dos, el rey David y Jesús, el rey de reyes, y que dice la escritura, el que mete la mano en el plato, como lo que leíamos, cuando preguntó, ¿quién seré yo, maestro? El que mete la mano ahí en mi plato es el que me va a traicionar, que significa que alguien cercano. En diferentes tiempos, pero unidos por la deslealtad y la traición a su rey. Esto nos debe hacer reflexionar en que cualquiera puede caminar y sentarse a la mesa con el ungido de Dios, pero aún así perder su alma. Imagínese, usted no puede decir, yo ya me salvé. No, somos un alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso, pero su historia no ha terminado.
Amén, hermanos. Por eso la Escritura nos dice el que guarde, el que retenga, el que permanezca. Porque cabe la posibilidad de que usted apostate y traicione a Dios. Pues eso es la apostasía, hermanos. Traicionar a Dios, traicionar a Jesús. Todos tenemos la posibilidad de traicionar, hermanos. Ya lo expliqué. ¿Cobra sentido, hermano, lo que estoy enseñando? Ok, mire esto. Esto nos debe de hacer reflexionar que cualquiera puede caminar y sentarse a la mesa. Aquí, hermanos, para no ir tan lejos, para no apuntar a ninguna iglesia, aquí cualquiera de nosotros. Pues veniste a la mesa del Rey, te estás alimentando de la palabra de Dios y salirte vacío. Porque por rechazar la palabra de Dios. Muchos menciono mi comentario. Esto debe de hacernos reflexionar en que cualquiera puede caminar y sentarse a la mesa con el ungido de Dios, pero aún así perder su alma, como lo hizo Judas, como lo hizo Aitofel, al no recibirlo en su corazón. Muchos lo dejan entrar en su casa, pero no en su corazón, en su vida. Muchos pueden venir a comer a la casa del Rey. Vamos a la casa del Señor. Comer, pero salirse vacíos. Entró por un lado y salió por otro. En esto compararé un hombre prudente que oyó e hizo. Oyó e hizo. Porque ¿de qué serviría oír? Entró por una y salió por otra. No, que entre la palabra y que la retengamos en el corazón, hermano. Y que salga, que produzca un cambio. Muchos pueden venir a la casa, a comer a la casa del Rey, comer, pero irse vacíos, porque rechazan el pan de vida, el agua viva. El Salmo 41:9 dice así: aún el hombre de mi paz significa mi amigo íntimo. Es el Salmo 41:9, dice: en quien yo confiaba, en el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Significa, en otra versión, se ha vuelto contra mí. Aitofel era fiel consejero de David. Estaba entre su grupo de líderes y amigos más cercanos, como Judas era de uno de los 12 discípulos de Jesús, y fue testigo de muchos milagros y de su maestro y amigo. Recuerde que cuando le entregó Judas, le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Jesús no lo rechazó, lo siguió llamando amigo. Aún cuando con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Recuerde que Jesús nunca rompió su amistad con su traidor. Ay, hasta sabe qué me da de que conocer a mi Jesús. Digo, a pesar de todo, mire, todos hemos traicionado a Jesús, ¿o no? Aquí, saliendo, podemos traicionar a Jesús. Con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que oímos, podemos estar traicionando a Jesús. Jesús tuvo misericordia de él hasta el último momento, aún en la cruz, hermanos. Él ya sabía quién lo iba a entregar. Él sabía en qué momento lo iba a entregar. Él sabía que iba a la cruz. Y aún estando en la cruz crucificado, dijo: Padre, perdónalos. Menos a Judas. ¿Así dijo? No, perdónalos. Y aquí iba involucrado Judas, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dicen: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús le advirtió. Dijo: el Hijo del Hombre va como está escrito en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Pero hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Le estaba advirtiendo todavía no lo entregaba. Y él decidió: no, lo voy a hacer a mi manera. Porque en ese momento en que comió el pan, dice que entró Satanás en él. Le está diciendo: el que tome el pan. Y él ahí va y toma el pan. ¿Sí lo ve? Él decide: no, yo soy. Y toma del pan. Moja ahí el pan y agarra del pan. Y en ese momento es rebeldía ya. Mire, todavía no hacía nada, pero en esa acción, ok, flojito y cooperando, y entró Satanás.
Aitofel traiciona a David, el rey ungido por Dios para ser rey. Él aliándose a la rebeldía de Absalón, aunque ya estamos entendiendo de que el que orquestó todo fue Aitofel. Absalón, él se autoproclamó rey. Es como decir, esta es mi presidencia, este es mi negocio. Cuando robó el negocio, cuando todavía no se muere el papá y el hijo quiere tomar la posición, eso es traición, hermanos. Absalón estaba traicionando a su padre, él proclamándose como rey porque el rey no había muerto. Tal vez tenía el derecho por el linaje, pero él se adelantó. No, dijo, no, yo mero. Él se proclamó rey y Judas se alió a los fariseos, a los asesinos, al sumo sacerdote que conspiraban para matar a Jesús, el ungido de Dios. A un traicionero lo motiva la envidia, la amargura, el resentimiento, la carga en el corazón. Algunos lo que los motiva es el poder, no es ni el dinero, es el poder de querer. El poder trae control, hermanos. Yo controlo como yo diga, como yo quiero. Eso es poder, hermanos. Ahora, algunos es lo que los motiva y están ahí tercos en su pecado. Aitofel y Judas usaron su cercanía que tenían con el ungido de Dios para traicionarlo. Para que una traición sea efectiva, tiene que ser de alguien cercano para que cause el mayor daño posible a la víctima. Tal vez si usted escucha del adulterio de David, adulteró, pero ¿qué si fuera su esposo? ¿Qué si fuera su esposa la adúltera? ¿Cómo se sentiría usted? Traicionado, ¿no? ¿Cómo cree que se sintió David al saber que era su hijo quien lo estaba traicionando? ¿Cómo cree que se sintió Jesús cuando a lo suyo vino, pero los suyos gritaban, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Se sintió traicionado, herido. Por eso habla de que experimentado en quebranto y en dolor, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Ya había predicado por 3 años lo que tenía que decir. Ya no tenía que decir nada más. ¿Cómo cree que se siente una esposa cuando la traiciona a su esposo? O el esposo que la traiciona a su esposa. O un padre que lo traiciona a su hijo. O un hijo. ¿Cómo se cree que se siente una oveja cuando lo traiciona a su pastor? Devastador, ¿no? Ahora, ¿cómo cree que se siente el pastor cuando una oveja lo traiciona? Pues igual, hermano, devastador. La traición es traición. ¿Cómo cree que se siente un presidente cuando sus ciudadanos se levantan en rebeldía? Estoy diciendo rebeldía, no estoy diciendo que sea algo justo, que sea algo. No, estoy hablando, cuando es rebeldía estamos hablando de algo que están haciendo incorrecto. Porque lo justo es apelar a la justicia, ¿cierto? Ahí es justicia. Pero ya en rebeldía no es que lo hago a mi manera. Un hijo rebelde se rebela contra su padre. Porque puede venir y pedir algo justo. Y con entendimiento se arreglan las cosas. Y se corrige con justicia. La traición de un amigo, una amiga. ¿Cómo cree que se siente la amiga cuando como lo de hoy en la mañana? Les enseñaba de Urías y David. El patrón cuando traiciona a sus empleados, o el empleado que traiciona a su patrón. Aitofel y Judas conocían la verdad, pero aún así dejaron que Satanás entrara en sus corazones para traicionar. Su ambición los llevó a la muerte. Ellos comenzaron a morir cuando decidieron que el celo, el resentimiento postergado y disfrazado de orgullo propio los consumiera. Mire, hermano, una persona amargada comienza a morir, comienza a secarse, empieza a morir, se va muriendo, va creciendo esa raíz de amargura. Por eso, suelte, deje que me hicieron, apele a la justicia de Dios, deje que Dios obre. No tome la justicia en sus manos.
Una persona decide amargarse contra alguien y comienza a morir por dentro. Estas dos personas eran como tú y como yo, comunes y corrientes, que tuvieron el privilegio de conocer al ungido de Jehová. Pero no les fue suficiente, no se conformaron a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando de Judas. Pero Ahitofel conocía al rey, pero no se conformó, dijo, no, me voy a desquitar, porque estuvo guardando un resentimiento y estaba amargado contra David, y estuvo esperando el momento, planificándolo, planeándolo, y le voy a traer a Absalón, y empieza a trabajar, a manipular. Así es, hermanos, un traicionero, tarde que temprano va a salir la traición. Es como un ladrón. Un ladrón no se hace ladrón por la ocasión, no, la ocasión se presentó para que robara porque ya era ladrón. Igual el adúltero, la adúltera. La adúltera porque no es leal, no es fiel. No se conformaron a las sabias palabras de su Señor y terminaron siendo víctimas de ellos mismos al quitarse la vida a ellos mismos. Y repito, esto lo digo con mucho respeto. La Escritura nos deja ver y entender que mientras hay vida y esperanza, hermanos, en la dispensación de la gracia, no hay pecado que no se pueda perdonar más que la incredulidad y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que significa que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hay esperanza, hay redención. Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús también pensaba en su amigo Judas. Pero Judas no permitió que la justicia de Dios obrara en su corazón y fue y tomó la justicia en sus propias manos al colgarse. Qué lamentable que Judas no haya experimentado el don de la reconciliación con Dios ofrecida por medio de Cristo Jesús. El que entró primero al reino de Dios fue el que estaba a la izquierda. Pero el segundo pudo haber sido Judas si se hubiera arrepentido, si hubiera pedido perdón. ¿No es cierto? Porque estaba vivo. Pero no lo hizo. Mire, la lección de Judas nos debe de llevar a reflexionar, hermanos, porque nos trae una lección, ¿o no? En Cristo hay perdón, pero él dijo no. Pedro también lo abandonó como cordero y dice, y fue solo. ¿Por qué cree que se lleva toda la honra y toda la gloria? ¿Por qué no hay corredentora, no hay corredentor en Jesús? Porque Él murió solo, hermanos. Lo dejamos solo. Él llevó nuestra justicia, Él llevó nuestro pecado, hermanos. Y aquí es donde Judas tenía la oportunidad, pero no, fue y se colgó. Y lo que hizo Ahitofel. Ahitofel tenía la oportunidad todavía de ir con David y postrarse, humillarse. Perdóname, yo pensé que esto, y pensé, qué sé yo, tal vez un cuento chino ahí. O con un arrepentimiento genuino. Y que David viera si en verdad está arrepentido, te voy a castigar, te voy a meter a la cárcel por traicionero, traicionaste a tu patria. Pero pagar las consecuencias. Porque después, ¿cómo puede pedir perdón? Una persona que se quita la vida no puede pedir perdón ya, porque es en vida, hermanos. El respeto que yo estoy usando para enseñar, eso no anula las verdades bíblicas, hermanos. Amén, hermanos. No trato de ofender, estoy enseñando. ¿Por qué? Porque en todos cabe la posibilidad, hermanos. En un momento que sufras una traición, pues vas y te quitas la vida. ¿O qué? Si porque traicionaste, para no sufrir la vergüenza, la exposición a los demás de tu traición, vas y te quitas la vida. Pero repito, en Cristo hay redención, hay perdón. Ahitofel, al saber que su consejo ya no era necesario y que todo su plan de venganza contra David no iba a prosperar, decidió quitarse la vida antes que pedir perdón y redención al rey David, al ungido de Jehová. Él no se quiso humillar y prefirió ser su propio juez y verdugo.
Tal vez Aitofel se justificaba en su resentimiento por lo que David había hecho a su familia. Había manchado su apellido, tal vez. Se sentía ofendido, humillado, avergonzado, sentía morirse por dentro. Sin embargo, en vez de experimentar el perdón, planeó con mucha paciencia su traición, como Absalón. Absalón vino y pidió perdón, pero fue un arrepentimiento vacío, hueco, porque no creía en el perdón, porque el pedir perdón, hermanos, tiene que venir con un cambio de pensamiento, un cambio de corazón, un cambio de actitud. Y lo que hizo fue acercarse ahí al ungido de Jehová para traicionarlo. Tal vez podría decir, es que tengo justificación por lo que le hicieron a mi hermana y él no hizo. Nada es justificable, hermanos. El fin no justifica los medios. Alguien podrá decir, es que voy a hacer esto y esto justifica los medios. Nel, dice Dios. ¿Por qué? Porque no vas a pasar por alto la justicia de Dios. La justicia de Dios es así, hermanos, recta. No sube y baja como la de nosotros. Es que robé porque tú sabes, Dios. Es que adulteré porque se me pasó enfrente. Es que hice esto porque... No, la justicia de Dios es recta. Y le da a cada quien su pago. Tal vez Aitofel sentía morirse por dentro, sin embargo, en vez de experimentar el perdón, planeó con mucha paciencia su traición como Absalón. Pero ¿usted no cree que David se sentía morir por dentro? ¿Que sus huesos se secaban por la angustia de no haber confesado su pecado? Por eso le recomiendo que escuche la de la mañana. Y que después de confesarlo experimentó el dolor de haberle fallado a Dios, pero que asumió con responsabilidad la justicia de Dios y las consecuencias, pero se aferró a la misericordia de Dios y a la gracia cuando sus hijos morían por su culpa. Aitofel tal vez, porque lo que lo alimentaba era el resentimiento, era la amargura que él tenía. Y cuando dijo, ya no, esto no, el plan no me va a salir como fue, y se suicidó. Sin embargo, nada puede ser justificable delante de Dios porque dice, no matarás. ¿Cierto? Y el quitarse la vida a uno mismo es lo mismo, hermanos. Ahora, déjenle digo esto. David, al haber cometido el adulterio y al verse dado cuenta en un momento de reflexión, mandé a asesinar a mi amigo. Lo traicioné. Traicioné a mi pueblo. David dice, he pecado contra Dios y solamente contra Dios he pecado. No, espérate, David. También pecaste contra la familia de Betsabé, con tu familia, con tus esposas, tus hijos. Mire lo que trae el adulterio, hermanos. No solamente eso, también provocaste problemas en tu reino. No solamente eso, hermanos, quiero que vea esto, de que David, al sentirse así, dice, sentía que sus huesos se secaban. Él estaba así de cerquitas también de quitarse la vida. Por eso habla de esa angustia que él sentía. Pero ¿a qué apeló? A la misericordia de Dios. ¿A qué apeló? A la humillación. Se humilló delante de Dios. Cuando fue descubierto David, él no corrió a colgarse. Tenía la posibilidad, sí, que nadie sabe, nadie supo, y fue y se colgó. Según las noticias del día de hoy, un pedófilo se colgó por no pasar por la vergüenza de un juicio. Sí, saben de quién estoy hablando. Están las noticias donde quiera saber eso. Hasta en el complejo. El hecho es de que David tenía pero él no. ¿Qué hizo él? Se humilló. Y termina escribiendo uno de los salmos más emblemáticos en la Biblia, el Salmo 51, cuando dice, tú no quieres un corazón tú no quieres sacrificios, que yo los daría. Tengo recursos para ofrecer becerros, vacas, de todo, pero tú quieres un corazón contrito y humillado. Si Judas se hubiera humillado,
hubiera apelado a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, Dios lo hubiera perdonado. Porque si no, entonces no sería un Dios justo, que hay perdón en Cristo Jesús. ¿Me explico, hermanos? Él tenía la posibilidad, pero no la rechazó. Por eso se conoce como el hijo de perdición. Así todos, hermanos. Por eso dice la Escritura, el que guarde, el que retenga, el que obedezca, de nada serviría venir a la iglesia, de nada serviría si no hay un cambio, si no nos humillamos delante de Él, hermanos. Tarde que temprano estaremos expuestos a una tentación, a una traición, hermanos. Pero el estar cerca con el Señor, ¿por qué los demás no traicionaron a Jesús? Ahí cuando uno de ustedes me va a traicionar, los demás al ver lo que le pasó a Judas, yo me mantengo fiel con el Señor. Juan, Pedro, Andrés, todos, hasta el final. ¿Por qué? Porque vieron a su maestro, que fue fiel, fue leal hasta el final en la cruz. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. David pudo también haber tomado la decisión de quitarse la vida cuando escuchó que su propio hijo se rebeló y quería matarlo. Al rey David, cuando su amigo, él tenía la oportunidad también de suicidarse, quitarse la vida, cuando su amigo y consejero Ahitofel lo traicionó, cuando su propio pueblo también se rebeló y lo traicionó, pero optó por vivir las consecuencias, pero de la mano de Dios. ¿Cómo crees que se sentía Jesús cuando su amigo lo traicionó? ¿Cómo crees que con un beso entregas al Hijo del Hombre? No era un beso, era una puñalada, le estaba cortando su corazón, hermano, porque era su amigo, lo miró cara a cara, ojo a ojo. ¿Me estás vendiendo por unas monedas? ¿Por algo me estás vendiendo? Ya sea, qué sé yo, cualquier pecado, hermanos, estamos traicionando a Jesús. ¿Cómo cree que se sentía Jesús cuando estaba siendo juzgado delante de Poncio Pilato? Y él dijo, ¿qué haré con el rey de los judíos? Y la gente, su pueblo, gritaba, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Cómo cree que se sentía Jesús ahí? ¿Traicionado o no? Su pueblo lo estaba traicionando. Por eso no basta con seguir a Jesús, con escuchar a Jesús, sino comprometernos en espíritu, cuerpo y alma al entregarle nuestro corazón para que cambie nuestro corazón, restaure, sane nuestras heridas, porque si no habrá consecuencias. ¿Aceptaremos el don del gratuito de su gracia y perdón o lo traicionaremos como Judas? ¿Me ayudas? Estos dos personajes abrazaron dos sentimientos que los llevó a hacer lo que hicieron, y el resultado fue el mismo. Ellos abrazaron el resentimiento y el orgullo. ¿Sabe por qué mucha gente se va de la iglesia? ¿Y por qué ya no regresan? Por orgullo o por vergüenza. Por orgullo o por vergüenza. Y van de la mano, son primitas ahí. Orgullo y vergüenza. Orgullo porque se siente que no necesitan a Dios, no necesitan ni al pastor ni a la iglesia, yo solo, pero no vas a poder, según las Escrituras. O por vergüenza, por el pecado, porque he traicionado a mi Jesús, pero en Jesús hay redención, hermanos. En Jesús hay perdón. Si nos humillamos, dice la Escritura, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo los perdonaré. ¿Y sabe qué dice? También los sanaré. Los sanaré de rencores, de la avaricia, la codicia, el veneno de la amargura en el corazón. Yo lo sanaré su tierra. ¿Qué somos? Somos tierra, somos polvo, hermanos, somos barro. Ellos no supieron perdonar, no quisieron humillarse. Ahitofel no quiso perdonar la humillación en su familia por David. Y no quiso humillarse después de que había cometido la traición. Judas, dicen algunos escritores, que cuando vino aquella mujer para ungir los pies de su maestro, del Señor Jesús, y quebró un
vaso de perfume muy caro, y él dijo, esto se hubiera vendido para darlo a los pobres. Y el Señor Jesús dijo, déjala. Porque los pobres lo van a tener siempre, pero al Hijo de Dios no. Esto lo está haciendo para mi sepultura. No solamente eso, sino que en ese momento, como fue evidente la reprensión de Jesús contra Judas, algunos dicen que allí en ese momento empezó a planear su traición. Él no quiso perdonar ese momento, aunque Jesús no le hizo nada, el que estaba haciendo beber a Judas, ¿cierto? Pero tampoco nunca se quiso humillar, no se quiso humillar después de que traicionó a Jesús. Jesús nos da la clave y el ejemplo para no morir en vida, hermanos, porque el que está amargado empieza a morir por dentro, empieza a morir y crece la amargura y crece la amargura. Y la boca habla de la abundancia del corazón. Siempre va a estar hablando de fulanito, sutanito, porque está amargado por lo que me hizo hace 5 o 10 años, como haya sido. Vas cargando eso y va creciendo. Jesús nos da la clave y el ejemplo para no morir en vida. Él se humilló a sí mismo y nos perdonó a todos en la cruz, hermanos. Si usted o alguien que usted conoce está pasando por un pensamiento como el de Aitofel, como el de Judas, recuerde que hay esperanza y redención en Jesús. Busque ayuda en su palabra. Busque ayuda profesional. O guíe a estas personas a una ayuda profesional, con un pastor, con un ministro. Porque también hay cosas que son espirituales, hermanos, pero también hay cosas que son naturales. Y una persona puede sufrir de esquizofrenia, estrés, un grado de tal manera que pueda atentar con su vida. No pase por alto esto, hermano. Busque ayuda. Primeramente en la palabra de Dios. Hay esperanza. Recuerde que en Jesús hay esperanza y redención en Jesús. Busque ayuda en su palabra, ayuda profesional. No deje que el orgullo y la falta de humildad lo consuma por dentro. Amén, hermanos.